Estamos en un nuevo programa dirigido y centrado en lo que ha sido los resultados de Colombia. Estamos aquí en Analítica Latam nuevamente para poder analizar con amigos especialistas en la materia. Tenemos a nuestro amigo y colaborador Juan Manuel Caicedo y también de Colombia, Sebastián Acosta Zapata, ambos especialistas en la materia y que nos van a dar las herramientas necesarias para comprender lo que ha sido y lo que significa el proceso colombiano para toda América Latina. En este primer bloque vamos a conversar y conocer un poco más Colombia y el diseño institucional que plantea hacia toda Latinoamérica. Colombia tiene unas particularidades que nos van a comentar aquí nuestros especialistas. Podríamos empezar con Sebastián y posteriormente con Juan Manuel para que haga algunos alcances al respecto. Coméntanos, por favor, Sebastián, ¿cuáles son los principales rasgos del sistema electoral colombiano? El sistema político y electoral de Colombia se identifica por reconocer, yo creo, la pluralidad. Entonces, la forma en la que el Congreso es elegido prioriza mucho a los partidos pequeños y a los territorios en los cuales hay poca población. Entonces, departamentos como el de la Amazonía, el del Chocó, La Guajira, San Andrés, islas, que es la parte insular de Colombia, tienen dos representantes a la Cámara, ¿ya? Mínimo. Y los territorios más grandes, el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, el Valle del Cauca tiene 13, Bogotá ronda los 21, Antioquia tiene 17 representantes a la Cámara, ¿ya? Esa cámara es la cámara baja, ¿ya? El Congreso de Colombia es bicameral. Entonces, la cámara baja es producto de las organizaciones territoriales. La cámara alta es el Senado. Son 108 senadores, 100 elegidos por medio de una circunscripción general, uno que por medio del Estatuto de la Oposición que se aprobó hace más o menos 10 años, llega a ser el senador aquel que ha perdido el balotaje o ha perdido la segunda vuelta o ha quedado en segunda instancia de la campaña presidencial. Unas curules propias de la comunidad indígena, son dos curules, y otras cinco de los excombatientes de las FARC. Esas son unas curules transitorias, es decir, llegaron hasta el 2026, ya luego no van a haber esas curules, ¿ya? Ah, Entonces ya otra vez el Congreso llega a 103 senadores. Entonces, ese es el diseño en términos institucionales del Congreso de la República. Las elecciones de Congreso y de Presidencia ocurren el mismo año, pero no el mismo día. Entonces, las que vivimos este año 2026 fueron en marzo, ¿ya? Y la primera vuelta que la acabamos de presenciar el domingo, 31 de mayo, y a las 3 semanas una segunda vuelta, como se llama aquí, en otros países le dicen balotar, ¿ya? Y son los dos candidatos con mayor votación quienes pasan a ese momento. Entonces, esa es como la radiografía muy amplia, muy genérica del Congreso de la República, un Congreso bicameral, eh, que elige proporcionalmente, que se centra mucho en respaldar partidos pequeños y en respaldar territorios que no tienen, digamos, mucha presencia poblacional. ¿Por qué? Porque en últimas los territorios como Chocó, San Andrés Islas, Amazonas, La Guainía, La Guajira, son territorios que si uno hace la división, esos dos representantes representan a muchísima menos gente que los 13 del Valle del Cauca. Digamos, el Valle del Cauca tiene una población cerca de 3,5 millones de personas. Antioquia tiene una población de cerca de 4,5 millones. Bogotá está rondando los 10 millones. Entonces, si se hace la división,
los representantes de las zonas más grandes representan a muchísima más gente que los representantes de las zonas más pequeñas, digamos, más aisladas. Toda vez que se busca cómo respaldar esas pluralidades, ¿no? En términos territoriales, en términos de partidos y de movimientos políticos. Entonces es bicameral también, la Cámara Baja, Cámara de Representantes, la Cámara Alta, el Senado de la República y las elecciones del orden nacional, Congreso y Presidencia ocurren en el mismo año, pero no el Perfecto. mismo día Ajá. como hay en otros países. Ah, bueno, y una parte también muy importante, se renueva el 100% del Congreso, ¿ya? Es decir, todos los escaños salen a elección en el mismo día. No como Ujú. otros países que es mitad y mitad y mitad y mitad, sino Así. que es el 100% que se renueva. Hay congresistas que se hacen reelegir, sí, pero tienen que guerrearla, como se dice popularmente, en las elecciones. Sobre ese elemento que nos has explicado tan interesante, Juan Manuel, hay otra particularidad que también tiene Colombia, que es el voto voluntario. Este elemento, si nos podrías dar luces de cómo ha funcionado y cómo está funcionando, y en estas elecciones en particular han mencionado que ha habido mayor participación. No sé, coméntanos al respecto, por favor. Sí, buenas tardes, Catherine, Sebastián. Bueno, complementar a todo lo que dijo Sebastián, que el ciclo electoral colombiano tenemos una gran certeza sobre él. Llevamos aproximadamente desde los años 60 eligiendo presidente cada 4 años de forma ininterrumpida. Y bueno, eso digamos que da certeza sobre los ciclos y los tiempos de las elecciones. Es un elemento que lastimosamente, bueno, para bien o para mal, no tienen muchos países de la región. Mucha razón. Ahora, que el voto sea voluntario en Colombia, digamos que le deja al electorado un margen de libertad para decidir si quiere ir o no quiere ir. Pero, ¿cuál es la contraparte de esto? La contraparte de esto es que si hay una lluvia en una región, una lluvia un poquito fuerte, ya esa región no va a salir a votar. Mientras que aquí en Ecuador podemos tener una región con inundaciones, pero como el voto es obligatorio y conlleva multa y un montón de dificultades, entonces la gente va y vota. El otro problema es que en Colombia se facilita, por ser el voto voluntario, se facilitan dinámicas de compra de votos y dinámicas clientelares. ¿Yo por qué voy a ir a votar si a nadie de mi familia le están ofreciendo nada? ¿Yo por qué voy a ir a votar si no me están ofreciendo nada? Entonces, cuando hay voto voluntario, la gente no va y vota, la gente no toma la decisión de ir a votar, no, hay que ir y convencerles con algo. Entonces esto se empieza a volver más una transacción. Y en Colombia es muy extraño que las votaciones superen el 50% del electorado inscrito, cosa que ha sucedido en las últimas elecciones en el marco de una gran polarización. Entonces uno podría decir, bueno, parece ser que tiene que haber candidatos polarizadores para poder que la gente participe. Suena contradictorio si nos ponemos muy cultura cívica, almon y verba, pero parece que necesitamos radicales para que la gente vote. Para marcar, digamos, ahí su posición y no quedarse relegado, digamos, dentro de lo que es la ciudadanía. Eh, Adicionalmente, quería tener, Catherine, hay sí, también unas cositas bien interesantes de las elecciones en Colombia. Y no es un dato menor en términos de nuestra cultura política, y es que primera y sobre todo segunda vuelta se da en el contexto del Mundial de fútbol, mm, ¿ya? Entonces, eso hace que, pues, cierto, mucha sí. gente a veces se desmotive, se olvide de ir a votar o no quiere ir a votar. Ya no, digamos, ¿por qué voy a ir a votar si hoy juega, no sé, para la segunda vuelta creo que está España, Arabia Saudita, ¿no? Al día Entonces, bueno, de pues las yo me elecciones, la quedo segunda viendo el fecha. partido. Ok. Exactamente. Entonces allí hay Un unas desincentivo. características socioculturales interesantes, ¿no? Ahora, si bien no es obligatorio el voto,
las personas que votan tienen ciertos beneficios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a los trabajadores se les da medio día por haber votado. A los estudiantes se les da el 10% en las universidades públicas, el 10% de lo que vale el semestre, ¿ya? Sobre todo a nivel de posgrado, porque a nivel de pregrado ya hemos conquistado, porque es una conquista, la matrícula cero. O sea, no hay que pagar nada por estudiar en universidades públicas. También hasta el 10% en el trámite del pasaporte, ¿no? Entonces, y en el caso de competir por una plaza en el sector público, el voto es un ítem de desempate. Es decir, si hay dos personas que están con los mismos puntos, están igual de empatados, tienen la misma trayectoria, tienen el mismo bagaje, tienen la misma experiencia, y si uno votó y el otro no, gana el que haya votado, ¿ya? Wow. Y que haya Ujú. presentado su certificado electoral. Entonces son esas cositas como unos intentos de incentivos positivos, pero sigue siendo voluntario y la abstención. Por ejemplo, ahora el domingo creo que fue uno de los días donde menos abstención hubo, que rondó el 57%, 58% más o menos. Pero por ahí nos sostenemos, digamos, es muy difícil una elección en el cual al menos el 60% del censo electoral haya sufragado. Ya tenemos un poco perfilado lo que es el sistema electoral de Colombia. Tenemos por un lado que las elecciones de Congreso, en este caso la Cámara de Representantes y el Senado, se dan con el presidente, se dan en fechas diferentes, y tenemos el voto voluntario. Este sistema, este diseño particular que tienen los colombianos, consideran o lo evalúan, algunos desde una mirada externa, podríamos decir, la legitimidad es cuestionable, al contrario, le da más legitimidad. Países como Chile tuvieron en su momento voto voluntario, pero ahora nuevamente han vuelto al voto obligatorio. ¿Cómo perciben este elemento del voto voluntario y si consideran que Colombia va a seguir en su tradición o tienen vistos o pedidos o hay algunas voces que piden que retome la obligatoriedad? Se ha puesto en discusión lo que tú acabas de señalar, la obligatoriedad del voto o no. Y se llega siempre a una idea que en lo particular me parece muy sana. Y es, si obligamos a la gente a votar, se pierde la libertad de no elegir. Es que, digamos, también el ciudadano puede decir, yo no quiero elegir. Y no tienen por qué obligarme a elegir. Digamos que ahí hay una concepción muy amplia de libertad, ¿ya? No es elegir algún candidato, sino incluso yo quiero no votar. ¿Y por qué me van a obligar? Digamos que me parece eso sano, ¿no? En la medida de que no haya una obligatoriedad. Ahora, la legitimidad, pues en todos estos países que intentan tener una cultura política más o menos democrática, más o menos burocrática también, pues se asocia mucho a la legalidad. Y entonces, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, en el departamento del Valle del Cauca, quedó un gobernador con lo que sería como el 15% del censo electoral de este departamento. Entonces ahí la gente se discutió, pero venga, allí el 15% de la gente que lo eligió, eso no es significativo en términos cuantitativos, pero pues se hace todo el procedimiento, todo el protocolo, todo el cumplimiento de ley y se vuelve legal. Entonces ahí está el asunto de la legitimidad y de la legalidad. Y como les digo, digamos, la obligatoriedad o no del voto me parece que ya entraría a un asunto, digamos, de un principio más amplio, que es la libertad. Ya digamos, ¿por qué vamos a obligar a la gente a votar? No, ya. Ahora, eso también señalado con lo que dijo Juan Manuel, hace que pues, la gente no va a cambiar su cultura, su tradición, su costumbre, su práctica, su tradición. Y entonces, bueno, tengo que votar obligatoriamente, pues yo no me voy a formar. Ya porque me toca ir, ¿quién me va a dar plata? Entonces sale incluso mucho más rentable para estas grandes redes clientelistas
que en última sea obligatorio, porque la gente se obliga a ir, entonces como yo tengo que ir, pues que me den también otro tipo de incentivo, ¿ya? Entonces, si antes, digamos que estos últimos años, el voto ha empezado a costar más plata, ¿ya? Antes un voto, digamos, podía estar en 20, 50 mil pesos, que eso sería el cambio que, como $10 más o menos. Ya hay gente que dice, no, yo por menos de 100.000 pesos, que eso sería que como $30, $35, no lo vendo, ¿ya? Entonces, bueno, nos cotizamos un poquitico, ¿no? En Wow. términos de esas instituciones informales que sostienen las instituciones formales de la democracia. Quisiera agregar, Catherine, que esto funciona por grandes operadores de compra de votos, ¿no? No es que yo voy tocando de puerta en puerta, le compro su voto, le compro su voto. No, yo hablo con un señor que ya es el que está ahí radicado en ese barrio y ese señor me maneja 50 votos y yo le paso a él el dinero para que él los compre. Ah, es Ahí, todo ahí, un son entramado empresas que se institucional. activan cada vez que hay elecciones. Es Así una Y, es. institución, digamos, una institución informal. Y si uno compara, por ejemplo, las elecciones, a mí ujú, me llama mucho la atención el plebiscito por la paz del ok. 2016. Nosotros como politólogos, como cientistas sociales, pues vamos a dar cuenta de que hay unos principios muy loables, ¿ya? De que hay, digamos, que un país quiera vivir en paz y que vote por acordar o no un acuerdo de paz, digamos, por refrendarlo o no. Resulta que ese plebiscito, es decir, ese llamado a consulta al constituyente primario, obtuvo índices de abstencionismo gigantes, gigantes, ¿ya? 2 años después, tal vez, la gran consulta anticorrupción. 7 puntos en los cuales se le preguntaba también al constituyente primario, ¿usted está de acuerdo con que los altos funcionarios públicos muestren públicamente su declaración de renta? Un ejemplo, ¿usted está de acuerdo que se le baje el salario a los congresistas? ¿Usted está de acuerdo con la muerte política a corruptos? Cosas así, 7 preguntas sencillas. No. Índices de Ah, abstención altísimos. Entonces, aquí, lastimosamente, lo que mueve buena parte del sistema electoral son las redes clientelistas, que son, como los señalamos, son grandes instituciones, las grandes instituciones. Aquí no es que Sebastián va de casa en casa ofreciendo plata, aquí es que hay todo un entramado y un andamiaje profundo y que está arraigado en la cultura política, ¿no? Entonces dice, no, yo no voy a votar si no me dan plata. Y eso ya tiene cierta legitimidad, ¿no? En estos contextos, lastimosamente. Creo, Sebastián, que la consulta anticorrupción se cayó por falta de votos, ¿no? Incluso, Catherine, te cuento que cuando se votó el plebiscito del Acuerdo de Paz de 2016, tuvieron que bajar el umbral que existía para ese momento, porque sabían que no iban a no, reunir los votos. Ujú. bastante interesante estos elementos para poder entender la cultura política propia de Colombia. Solamente una anécdota, justo seguía las elecciones el día domingo en las noticias y comentaba un reportaje, estaban haciendo un vivo, que había una flota de vehículos, creo que eran de taxis, que estaban a disposición en una zona determinada para que la gente vaya y entendía que esa disposición, digamos, era gratuita. Entonces entendí allí que había algo que no lo veía en otros países y que era la dinámica que ustedes mencionan. Es todo un aparato puesto a disposición para que la gente vaya a votar y de repente en un sentido determinado. Entonces, Es ahí que hay hay dos cosas. aparato. Hay dos cosas, digamos. Una, volviendo a estos principios loables de democracia, entonces muchos sistemas de transporte público, sobre todo los de las principales ciudades, ese día o bajaron la tarifa o de plano la eliminaron, ¿ya? Eso, digamos, es como darle incentivo a la gente para que salga a votar. Allí no hay, digamos, un elemento clientelista. Las aplicaciones, por ejemplo, Uber y estas aplicaciones de transporte de personas, también dieron como unos bonos especiales, ya como para dar incentivos. Por ese lado, bien, no hay problema. Ahora, lo otro
es que hay, digamos, buses, autobuses, cosas enormes. Hay flotillas de taxis que las paga el, llamámoslo así, el gamonal o el cacique o el líder ya del barrio, de la vereda, y entonces pone a disposición para que la gente vaya a votar, pero por el candidato de él o por el partido de él, ¿ya? Entonces, yo desde las 7:30 estoy parado, ya tengo unos 10 taxis, vea, usted recoge a esta persona, esta es la plata para que le dé, este es el refrigerio, este es el almuerzo, o sea, hay toda una estructura impecable en términos organizacionales. Y con soporte económico. Pero eso sí, que le muestre, exactamente, que le muestre por el celular si votó por el candidato que es. Entonces, en las urnas está prohibido ingresar el teléfono celular, pero pues nosotros somos jurados de votación, los que hacemos el ejercicio, tenemos cerca de 350 personas por mesa. Usted estar pendiente de que 350 personas no saquen el celular cuando tiene que hacer un montón de cosas, verificar si la persona es, llenar el certificado electoral, darle el voto, pues son cosas que uno no alcanza a hacer ni a dimensionar. Entonces, le dicen, no, tómele la foto al voto, pero que salga su mano, ¿no? Entonces después ven la foto y ven, ah, esta sí es su mano, esa sí es la marca del personaje, esta es la hora en la que se tomó la foto, perfecto, y le dan la plata, le dan el refrigerio, le dan el almuerzo y triste lo que voy a decir, pero esta es la realidad. Para muchos es el día del paseo, ¿ya? Entonces no salen de sus barrios o no salen de sus sectores y ese día hay paseo. Y el paseo es que los llevan a votar y les dan refrigerio y almuerzo. Entonces son condiciones muy complicadas pues, América Latina toda, ¿no? Es un continente altísima y profundamente desigual. Estaba viendo una entrevista de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es un escritor y un ex senador y líder muy importante de la actual campaña de Iván Cepeda, ¿no? Y Bolívar decía que la campaña de Cepeda está recibiendo solamente préstamos de bancos para financiarse, que ellos no están recibiendo donaciones. Seguramente porque tienen este temor de que en las donaciones se les infiltre un narco, un contrabandista, todas estas cosas que pueden pasar en la dinámica de la política colombiana, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema? Dice Bolívar. El problema es que ellos no tuvieron, por ejemplo, para lo que menciona Sebastián, cómo movilizar a la gente a votar. Y entonces Bolívar decía que mucha gente les estaba escribiendo a decir que quieren ir a votar, pero que no tienen cómo movilizarse, que necesitan una moto, que necesitan una lancha, una camioneta, un bus, algo. Entonces, esa es una dificultad que se añade por el hecho de ser el voto voluntario, en mi opinión. Aquí, ¿quién te dice, no, yo no pude ir a votar porque el puesto de votación está muy lejos? Los únicos en Ecuador que te dicen eso son los que viven en el oriente, pero en lo más profundo de la selva amazónica. Son los únicos que te dicen eso. Los demás llegan a su puesto de votación, sea como sea. Pero en Colombia a la gente, como dice Sebastián, a la gente hay que diseñarle todo el plan del domingo con almuerzo incluido para poder que vayan a votar. Muy interesante comprender estos elementos porque nos dan una radiografía real, digamos, de cómo es la cultura política de Colombia y nos da las herramientas para entender cómo se ha desenvuelto en este caso o por qué tenemos los resultados que tenemos en el caso de Colombia. Bien.